Hola amigos, este es nuestro segundo video y en él trabajaremos lo que tiene que ver con condicionales. Los condicionales tienen una estructura definida dentro de los lenguajes de programación. En este caso lo conocemos como si, entonces. Seleccionamos la función de condicionales y nos muestra entonces esta condición aquí. Voy a explicar primero. Nos dice que comienza con la palabra si, una expresión lógica, una palabra del lenguaje que dice entonces, si esta expresión lógica, que normalmente es una pregunta, arroja dos resultados, uno falso y uno verdadero. Por lo tanto, si eso se ejecuta en el primer espacio que hay entre el sí, se ejecutan las acciones por verdadero. Es decir, en caso que esta pregunta sea correcta o sea afirmativa, se ejecuta esto. En caso de que esta pregunta sea incorrecta o no sea afirmativo, se va a ejecutar ¿qué? Esta. Palabras más, palabras menos, aquí vamos a encontrar siempre lo verdadero y aquí vamos a encontrar lo falso. Bueno, habiendo dicho esto, esta es su estructura. Si, expresión lógica, entonces se ejecuta si es verdadero lo que se escribió acá arriba en la expresión lógica. De lo contrario, si no, se ejecutan las acciones que son incorrectas, porque la pregunta es incorrecta. Vamos a hacer un ejercicio. Si nos dirían hacer un algoritmo que lea dos números y nos diga quién de ellos es mayor, por ejemplo, entonces lo primero es definir nuestras variables. Por ejemplo, le vamos a definir a, b como entero. Una vez la hemos definido, entonces vamos al proceso de captura de información. Entonces le decimos escribir, digite un número y lo vamos a leer, es decir, vamos a esperar la pulsación de teclado en la variable a, es decir, a va a recibir lo que se digite del teclado. Volvemos, escribir, digite un segundo número y lo vamos a leer ¿dónde? En la variable b. Una vez ya capturadas las variables, podemos entonces hacer una comparación entre ellas. Es importante que para hacer una comparación entre variables, las variables tienen que tener primero el mismo tipo. No creo que haya una pregunta que podamos comparar una variable entera con una variable de tipo carácter. No, tienen que tener el mismo tipo. En este caso entonces es una comparación de variables de tipo entero. Entonces nuestra pregunta, recuerden la condición, la voy a arrastrar nuevamente aquí, ahí me la colocó. Mi expresión lógica sería ¿cuál? Borro aquí y digo si A es mayor que ¿quién? Que B. Si esta es mi expresión lógica, entonces las acciones por verdadero quiere decir entonces que esta variable que se capturó sea mayor que esta, por lo tanto la variable que es mayor, digo las acciones por verdadero. Las acciones por verdadero serían entonces ¿qué? Escribir el mayor es, coma, la variable a, ¿cierto? Eso es lo que hay que dar. Ahora, en caso de que esto no sea correcto, entonces debemos escribir las acciones por falso. Entonces decimos escribir el mayor es b. De esta forma nosotros estamos condicionando el resultado de acuerdo a los valores que se nos permiten escribir, y el algoritmo realiza un proceso mediante una condición donde normalmente toda la condición siempre tienen dos salidas, una verdadera y una falsa. Ejecutamos nuestro algoritmo paso a paso y nos dice ahí define las variables, digita un número, vamos a digitarle por ejemplo 34. Me dice que digite otro número, voy a digitar por ejemplo 23. ¿Quién es mayor? 34, ¿cierto? Entonces hace el proceso, entró allí y enseguida mire que se saltó este paso y nos dice que el mayor es 34. Y ese es nuestro ejercicio de condicionales.